En la clase de ahorita vamos a hablar de algunos errores que son muy comunes que hacemos normalmente a la hora de alimentarnos. El primer error bastante común que veo mucho con mis pacientes es el de satanizar alimentos, tener la mentalidad de todo o nada. Y todo esto conlleva a tener una mala relación con la comida. En el mundo de la nutrición es bastante común irnos a los extremos y escuchar consejos respecto a alimentos que jamás deberíamos consumir. Sin embargo, la clave de una buena alimentación, de una alimentación sostenible a largo plazo, está en el balance, lo cual significa que los alimentos que muchas veces se nos dice que son malos pueden ser parte de nuestra dieta siempre y cuando abunden más los alimentos que son ricos en fibra, vitaminas, minerales, es decir, los alimentos naturales. Algunos consejos para que no satanices a los alimentos y puedas encontrar el equilibrio son los siguientes. El primero y el más importante es que dejes de etiquetar a los alimentos como buenos y como malos. En lugar de ver ciertos alimentos como buenos o como malos, piensa en ellos en términos de equilibrio y moderación. Otorgarle una carga moral a los alimentos puede dañar nuestra relación con la comida y a la larga también nos puede causar más mal que bien. Otro consejo aquí muy importante es dejarte de restringir los alimentos que te gustan. Recuerda que lo que nos restringimos es lo que más se nos suele antojar. Así es que no es conveniente estarte prohibiendo alimentos. En lugar de ver a la comida como una fuente de culpa o de ansiedad, concéntrate en disfrutarla. Saborea cada bocado y presta atención a los sabores y a las texturas. Otro punto importante va a ser que aprendas a escuchar a tu cuerpo. En lugar de seguir reglas estrictas sobre qué comer y qué evitar, aprende a escuchar las señales de tu cuerpo. Come cuando tengas hambre y detente cuando estés satisfecho. Para eso vamos a conocer una herramienta muy importante que es la escala de hambre y de saciedad. La vamos a ver un poquito más adelante. Otro consejo aquí muy importante es que cuestiones un mensaje cuando es muy extremo. Muchas veces satanizamos a ciertos alimentos y esto va a venir de fuentes externas como la publicidad, las redes sociales. Entonces es importante que cuestiones estos mensajes y trates de tomar decisiones basadas en tus propias necesidades y en tus preferencias. Por eso también va a ser muy importante que te conozcas muy bien. Otro consejo súper básico es que busques ayuda profesional si es necesario. Si tienes una relación complicada con la comida o con tu cuerpo o luchas con TCAs, trastornos de la conducta alimentaria, nunca dudes en conseguir ayuda profesional. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la escala de hambre y saciedad, que te digo que es una herramienta que te va a servir muchísimo para que aprendas a tener una mejor relación con la comida. Lo primero que vamos a ver para esta escala de hambre y saciedad es que vamos a clasificar, como su nombre lo dice y valga la redundancia, nuestra hambre o nuestra saciedad en diferentes números. Entonces vamos a usar del 1 al 10. El 1 significa me muero de hambre, ya no aguanto, me comería lo que fuera. El 2, por ejemplo, significa que estás con mucha hambre, que ya tienes energía baja, quizá te duele un poco la cabeza, quizá estás un poco de mal humor porque tienes hambre. Nos movemos al punto 3 y en el punto 3 quizá no llegas al extremo de que te duele la cabeza o de que estás de mal humor, pero sí ya empieza tu estómago a hacer ruido, ya empiezas a sentir hambre y sabes que debes de comer. El número 4 es un número bastante sutil porque ahí simplemente ya empiezas a pensar en comida. Quizá no hay ninguna señal física extrema, pero ya como que tú empiezas a decir, oye, se me antojaría comer X o Y, ¿no? Entonces, ese es el número 4 y así nos vamos a ir pasando. Por ejemplo, ahora seguiría el número 5, que significa que ya comiste, que estás un poco satisfecho, pero que todavía podrías seguir comiendo un poco más. El número 6 igual. Estoy satisfecho, pero podría comer un poquito más, o sea, todavía no hay esa incomodidad que a veces tenemos, no sé, por ejemplo, en Navidad o Año Nuevo que comemos mucho y a veces sí nos duele el estómago, en el 6 todavía es una sensación agradable. El 7 es el momento en el que yo le digo a mis pacientes, ya debemos de parar porque ya comimos, ya nos sentimos satisfechos, ya no pensamos en comida, ya nuestro estómago no está haciendo ruido. Digamos que aquí sería como que estamos totalmente satisfechos, ¿no? Pasamos ahora a los otros números, que son los números que yo diría ya no vale la pena que lleguemos a estos números extremos, ¿no? Sobre todo en el día a día. Si estamos en un cumpleaños, en cena de Navidad, en una situación extraordinaria, quizá podemos llegar a ellos, ¿no?
pero que todos los días estés llegando a estos números sería algo que yo te recomendaría que no hicieras. Y entonces el 8, como se lo han de imaginar, pues ya empieza uno a sentirse incómodo, ya es así como que te quieres desabrochar el pantalón, dices muchas veces, oye, mejor me voy a dormir o me siento muy mal, ¿no? El 9 y el 10 pues ya son números muy extremos, sobre todo el 10, gente que vive con un trastorno de atracón, que tiene TCAs, problemas de conducta alimentaria, pues lo han experimentado, que se siente uno muy mal, puede inclusive llegar a que tengan que volver el estómago, sudor, entonces digo, son números muy extremos. Entonces el secreto para tener un balance, yo les diría que es que se muevan entre el número 4 y el número 7. Esto va a significar que en cuanto tú empieces a identificar que piensas en comida, comas. O sea, muchas veces decimos, es que ya tengo hambre, pero la nutrióloga o el doctor o la dieta de la luna me dice que todavía me espere, todavía no es mi hora. ¿Y qué pasa? Que llegamos a la comida y comemos súper rápido, comemos mucho, como les digo, la señal de saciedad tarda en llegar al cerebro, entonces comemos un volumen ya muy grande, tomamos malas elecciones, comemos lo primero que vemos, entonces no hay necesidad de irnos hasta un extremo, ni tanto arriba ni tanto abajo. Por el otro lado, también va a ser importante que cuando ya comemos y nos sentimos bien, pues paremos. Y aquí les quiero decir que muchas veces requiere el que nosotros como un instrumento estemos como afinando estas señales de hambre y saciedad, ¿no? Quizá cuando éramos niños o cuando éramos muy pequeños sabíamos exactamente cuándo comer, cuándo parar, pero por diversos factores actualmente ya no lo sabemos y entonces nos cuesta trabajo saber diferenciar si tenemos hambre o si no tenemos hambre, si podemos seguir comiendo un poquito más o no. Entonces, tente paciencia. Empieza a afinar tu instrumento, empieza a conocerte, si es necesario, ve anotando antes de cada comida, o sea, si tú tienes una relación como muy complicada con la comida, empieza anotando cada comida en qué número estás y cuando terminas en qué número estás y ves entonces si te falta como comer un poquito antes, si te falta comer un poco después o si te falta comer menos alimento, bueno, más bien, si tienes que comer menos alimento, entonces es algo que tú tienes que ir conociendo, aprendiendo, nadie puede hacer esto por ti. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de otra herramienta súper importante que es el Mindful Eating o también se conoce como la alimentación consciente, que es una práctica que implica prestar atención plena a la experiencia de comer. Nos tenemos en este caso que centrar en los sabores, las texturas, sensaciones físicas asociadas con la hora de la comida y esto nos va a servir para estar más conectados con nuestras señales de hambre y de saciedad y también para poder disfrutar más el acto de comer. Entonces, algunos principios básicos para comer haciendo el uso de la atención plena son los siguientes. Como ya lo vimos anteriormente, en lugar de comer rápido, de forma automática o cuando estés distraído, trata de prestar atención a cada bocado. Observa los colores, sabores, texturas de cada alimento. Y obviamente al principio quizá va a ser un poco como mecánico, como que no se va a sentir muy natural, pero posteriormente, conforme tú lo practiques, te va a ir saliendo mejor. Entonces, no se trata de que hagas el hecho de comer de algo así como súper cuadrado, pero si tienes, te repito, una mala relación con la comida, si sientes que te está fallando esto, aplica este consejo de centrarte simplemente a comer. Para esto pasamos al consejo número 2, que es evitar las distracciones. Ya lo vimos, lo reitero, evita la televisión, el teléfono, evita discusiones o problemas mientras comes, trata de que estés relajado. En lugar de este estrés, concéntrate en el acto de comer otra vez, en las sensaciones, porque muchas veces cuando comemos hasta nos sudan las manos, nos dan palpitaciones, o sea, conócete y ve qué experimentas tú al momento de comer. El siguiente consejo sería evita juzgar tus elecciones como buenas o como malas. En lugar de eso, observa cómo te hace sentir cada alimento, cómo afecta en tu cuerpo y cómo afecta en tu mente. Muchas veces comemos una galleta, una malteada, un alimento malo y nos juzgamos. Nosotros somos los primeros que nos juzgamos. Entonces, simplemente observa cómo te sientes, observa qué pasa y observa más adelante quizá este alimento te dé sensaciones agradables o desagradables, pero obsérvalo sin juzgarte. La siguiente señal sería aprende a reconocer las señales de hambre y de saciedad de tu cuerpo con la escala que ya vimos. Come cuando tengas hambre, detente cuando estés satisfecho, incluso si todavía hay comida en tu plato, no te lo tienes que acabar todo, tienes que respetar a tu cuerpo antes que cualquier cosa.
Otro consejo para el mindful eating sería agradecer la comida que tienes frente a ti y reconocer el esfuerzo que ha implicado su producción y su preparación. Este sentido de gratitud hacia la comida puede ayudarte a que disfrutes más las comidas. Muchas veces damos por hecho el que tenemos comida en la mesa y puede ser algo como bastante cursi, inclusive pensar en el agradecimiento, pero de verdad que funciona el que tú visualices cómo ha tenido o qué ha tenido que pasar ese alimento para llegar a tu mesa, ¿no? Y así también te vas a volver pues más agradecido con muchas cosas en tu vida. Otro consejo muy importante, toma decisiones basadas en tus necesidades y en tus preferencias individuales, no en el vecino, no en el influencer, en ti. Así como en tus consideraciones de salud y bienestar. Considera cómo te vas a sentir después de comer cierto alimento y elige aquellos que te vayan a hacer sentir bien. Si yo de antemano sé que cierto alimento me genera malestar, me hace sentir incómodo, me inflama, pues bueno, vamos a tratar de evitar ese alimento, de no consumirlo en exceso. Ahora, si tú eres una persona como muy ansiosa en el tema de la comida, te voy a dar un tip que es una respiración que se llama respiración diafragmática y te ayuda mucho para calmarte. Esto lo podemos usar para tema de comida, pero también para otros temas, aunque yo no soy psicóloga, pero como consejo personal a mí me ha servido. Entonces, también, si te cuesta mucho conectar con tu cuerpo a la hora de la comida o sientes que estás como muy acelerado o muy ansioso, es como te digo que puedes hacer uso de esta respiración. En esta respiración vamos a utilizar principalmente el diafragma, que es un músculo ubicado debajo de los pulmones. Todo esto para respirar de manera más eficiente y más completa. Y entonces en esta respiración lo que sucede es que el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo en la inhalación, lo que permite que los pulmones se vayan a expandir completamente y se llenen de aire. Entonces, algunos puntos bien claves para esta respiración son los siguientes. Primero, la inhalación abdominal. Durante la inhalación, el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, lo que hace que el abdomen se expanda hacia afuera. Entonces, tú puedes poner tu mano aquí en el abdomen y al respirar, la mano se debe de mover un poquito para arriba y eso significa que lo estás haciendo bien. Muchas veces respiramos y nos quedamos solamente aquí y es una respiración muy corta, pero si hacemos la diafragmática, vamos a ver cómo se puede mover nuestra mano un poco. Si quieren, háganlo conmigo. ¿Ya vieron cómo se mueve un poquito la mano? Ese es el secreto, ¿no? Entonces, ese sería el primer tip de la inhalación. Ahora, durante la exhalación, pues el diafragma se va a relajar y se mueve hacia arriba, mientras que los músculos abdominales, pues obviamente se contraen muy suavemente y esto ayuda a empujar el aire hacia afuera de los pulmones. Entonces, al inhalar, acuérdense, sube un poco la mano y al exhalar baja. Yo lo que te recomiendo es que lo hagas primero como de manera de ejercicio para conocerte, para ver cómo te sirve, cómo te sientes. Cuando inhales, trata de inhalar en al menos 4 tiempos y de exhalar también en 4 tiempos al menos, ¿no? Entonces lo puedes retener un poco o lo puedes exhalar completamente por la boca o por la nariz. Y digo, esto quizás si no lo hacen mucho pueden decir, Adriana, ¿de qué nos estás hablando? Pero de verdad, háganlo unas 3-4 rondas y van a ver cómo automáticamente se tranquilizan. Y por eso les digo, antes de comer, sobre todo si están muy acelerados, si vienen de un problema con la pareja, con el jefe del trabajo, lo que sea, les va a servir mucho como para realmente enfocarse a lo que van a hacer, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de los beneficios ya puntuales. La respiración diafragmática puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, la tensión muscular y también obviamente nos ayuda a mejorar la oxigenación en el cuerpo y a promover esa sensación de calma y relajación. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a algo más práctico. Ya una vez que sabemos la escala de hambre y saciedad, ya sabemos esta respiración, vamos a ver realmente cómo se puede ver nuestro plato o en teoría cómo se debería de ver nuestro plato, ¿no? Acuérdate, esto es como idealmente, pero también va a depender mucho del día, del momento, de tus necesidades y objetivos, ¿no? Entonces esto va a ser un poquito como más cuadrado, aplícalo cuando sientas que es necesario y sientas que te va a beneficiar, ¿no? Pero entonces, el plato nutritivo, aquí realmente lo que tenemos que hacer es dividir a nuestro plato redondo que están viendo ahorita en pantalla, lo vamos a dividir en 4. Y entonces, 2/4 partes van a tener vegetales, ¿no? Acuérdate que los vegetales te dan
fibra, te dan vitaminas, te dan minerales, entonces trata de que estén ahí los vegetales. Y ahora te quedan 2 partes también, o sea, una cuarta parte sería con un poquito de carbohidratos, como por ejemplo papa, arroz, algo de pasta, o sea, dependiendo del tiempo de comida, pero ahí irían los carbohidratos. Y la otra parte, el otro cuarto de tu plato serían las proteínas. Eso sería como un apoyo visual que tú puedes hacer para ver si realmente estás comiendo en balance, ¿no? Y acuérdate también aplicando todo lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Que en cada tiempo de comida pues esté tu proteína, tu fibra, etcétera. Pero bueno, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de las raciones. Las grasas tú las puedes añadir como una guarnición o como topping, por ejemplo, en tu ensalada, un poquito de aguacate en tu proteína. O sea, digamos que estás tanto así como verlas en el plato ahorita. No nos vamos a centrar en eso, simplemente nos vamos a centrar en que tienen que estar presentes, pero realmente la distribución de un plato balanceado más o menos sería este que estás viendo en pantalla. Ahora vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de snacks o colaciones, refrigerios nutritivos y balanceados. Como ya lo vimos en el curso, en lecciones pasadas, es importante que esté siempre presente, o sea, que combinemos los 3 macronutrientes, un poquito de carbohidrato, de grasa saludable y de proteína. Entonces, si yo me como la fruta sola, me va a dar hambre muy rápido. ¿Qué puedo hacer? Meterle algo de frutos secos. Acuérdate que los frutos secos o las semillas tienen algo de grasa y también tienen algo de proteína vegetal. Entonces, este sería un ejemplo de cómo podemos armar snacks nutritivos. Otro ejemplo, muchas veces las personas dicen, me voy a comer pepinos y zanahoria o apio, o sea, como puro vegetal, y ese es mi snack. Volvemos al mismo error, nos va a dar hambre muy rápido. Entonces, ¿cómo lo puedo yo complementar para ponerle algo de grasa, ponerle algo de proteína? Bueno, pues una idea que a mí me gusta mucho es el hummus, que es una como salsa, como puré hecho a base de garbanzo. Acuérdate, el garbanzo es una legumbre y las legumbres tienen proteína vegetal. Si no se te complica mucho el hummus, bueno, pues entonces a tus mismos pepinos o ensaladita le puedes poner frutos secos, ¿no? Los frutos secos a mí me encantan porque son súper prácticos, los puedes llevar en cualquier lugar y te aportan grasa, te aportan proteína vegetal y la masticación, acuérdate que también te ayuda mucho a la saciedad. Solamente aquí sí trata de que no sean frutos secos con azúcar o que tienen sal, o sea, que sean tal cual como los encontramos lo más natural posible. Y ahora, para los licuados o batidos o smoothies también tenemos ciertas reglas que tenemos que considerar. Los licuados, los batidos, los smoothies son muy prácticos porque tú puedes licuar lo que necesitas, te lo llevas, te lo tomas o sea, es algo que a mí me gusta mucho. Sin embargo, a veces cuando los hacemos tendemos a hacer ciertos errores. El primer error que hacemos es que lo cargamos mucho de carbohidratos y que no le ponemos proteína, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que a veces a un licuado le pongamos mango, plátano, fresa, o sea, demasiada fruta y no hay proteína o no hay grasas saludables. Entonces, mi recomendación sería, 1, nada más elige una fruta. Más o menos la porción de fruta sería del tamaño del tamaño de tu puño cerrado, o sea, más o menos así te puedes imaginar una manzana. Ok, ese puede ser 1. De nueva cuenta, aclaro, depende de las necesidades y objetivos de cada persona. No es lo mismo un atleta de alto rendimiento a una persona que vive con diabetes y que es sedentaria, pero en general estamos hablando de cosas muy generales. Un poquito de fruta, sí. Ahora, de proteína, me dicen a veces, Adriana, ¿cómo le puedo poner proteína a mi licuado? Bueno, podemos hacer uso de la proteína en polvo. Fíjate que tenga buenos ingredientes, que no tenga azúcar añadida, pero la proteína en polvo es una buena herramienta. Puedes, si no, ponerle un poco de yogur griego, que el yogur griego pues tiene más proteína que un yogur normal, digamos. Eso sí, trata de que no tenga azúcar añadida, que no tenga edulcorantes, o sea, que sea un yogur como de calidad. Otra idea puede ser que le pongas un poco de leche. La leche de vaca es un lácteo y los lácteos, acuérdate que tienen algo de proteína también. Si quieres una bebida vegetal, la de soya es la que deberías de elegir. ¿Por qué? Porque las bebidas vegetales como de almendra, de arroz, de avena, tienen muy poca proteína. Entonces, la única que se equipara un poco a la leche de vaca es la leche vegetal de soya. Otro consejo aquí muy importante es que trates de añadir siempre vegetales a tu licuado porque nos van a dar un extra de fibra, ¿no? Y acuérdate que la fibra tiene efectos en la glucosa y también nos da saciedad y nos ayuda mucho al tema de microbiota intestinal. Muy importante también que los uses como una herramienta, porque por ahí hay gente que luego dice, yo como, ceno, desayuno licuado porque quiero bajar de peso. O sea, no, son una herramienta.
pero no deberíamos de basar nuestra alimentación en licuados. Acuérdate lo que hemos hablado, que los alimentos sólidos nos dan mayor saciedad. Entonces, de todos los snacks, de hecho, yo diría que el licuado es con el que muy probablemente te dé hambre antes, porque te lo estás tomando. En cambio, con la masticación, aparte de que te vas a tardar más, pues también la misma masticación, el efecto mecánico, nos ayuda al tema de saciedad, ¿no? Y también un error común que te recomiendo que evites con los licuados es que no rotes los alimentos. Siempre trata de rotar. Si un día le pusiste espinaca, al día siguiente ponle kale o col rizada. Si un día le pones plátano, al día siguiente ponle mango. O sea, rotar tus alimentos. Más adelante vamos a hablar de esto, pero el rotar los alimentos nos ayuda a que nuestras bacterias en los intestinos, en el intestino, estén más diversas, ¿no? Entonces, muy importante también esto. Espero que esta clase te haya resultado muy útil y que pongas en práctica lo aprendido. En la siguiente lección vamos a hablar de los marcadores de salud en los cuales nos tenemos que estar enfocando, porque acuérdate que no todo es el peso. De hecho, el peso es lo menos interesante, pero de eso vamos a hablar en la siguiente lección.